Descubrí un secreto familiar que me permitió escapar del abuso de mi madre y mi padrastro. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al usuario de RareTWEFL de Grid 3813. Suscríbete y comenta para seguir trayéndote estas historias. Gracias. Primero que nada, mi novia me recomendó compartir esta historia porque es algo que podría gustarles a todos. Así que decidí publicarla aquí, bajo una cuenta anónima. Principalmente porque mis publicaciones anteriores en mi cuenta principal prácticamente revelarían mi identidad en la vida real y no quiero un impulso artificial en mi karma. Creciendo, pensé que tenía una buena relación con mis padres, mi madre y mi padre / padrastro, y mis 3 hermanos menores, YB1, YS e YB2. Sin embargo, alrededor del 5º grado, mi relación comenzó a cambiar. Siempre me había destacado en la escuela, por lo que mis padres me enviaron a una escuela privada con muy buenos resultados académicos, y los estudiantes solían ingresar a buenas universidades. Durante mi último año, estaba emocionado de pasar a una escuela secundaria privada en la que todos mis amigos y yo habíamos sido aceptados. Desafortunadamente, en ese momento, mis padres me sentaron y me explicaron que no tenían el dinero para pagar mi matrícula y que también tuvieron que retirar las solicitudes de YB1 e YS de la escuela primaria a la que yo asistí, por la misma razón. Así que me inscribirían en la escuela preparatoria pública local el año siguiente. Hacia el final del 5º grado, estábamos en la clase de ciencias, y mi maestro comenzó nuestra unidad de introducción a la genética. Esa lección se quedó conmigo desde entonces, porque mi apariencia es muy diferente a la de mis padres. Ahora que estoy en mis 20 años, no comparto literalmente ninguna característica con mi madre. Así que comencé a hacerle a mi maestro algunas preguntas difíciles sobre genética en clase y, después de responder sobre qué rasgos tienden a ser dominantes, se dio cuenta hacia dónde iba y me detuvo de inmediato. Ese verano, leí prácticamente todos los libros que pude sobre el tema antes de hacer algo tonto. Fui a mi, entre comillas, padre, y le pregunté si era adoptado. Esa conversación no terminó bien. No recuerdo todo lo que se dijo, pero escaló muy rápido y terminó con él golpeándome. Mi padre me golpeó tan fuerte que me rompió el pómulo derecho. Mi madre me llevó rápidamente al hospital y me obligaron a decir que me había golpeado accidentalmente con una perilla de puerta. Lo cual eventualmente tuve que repetir a los servicios de protección infantil. Una semana después de regresar del hospital, mi madre y mi padre me revelaron que en realidad él era mi padrastro. Cuando estaban en la universidad, mi madre salía con un tipo que, según ella, era un verdadero imbécil. Cuando descubrieron que estaba embarazada, él la dejó, pero mi padrastro dio un paso al frente e hizo todo lo que pudo, y pusieron su nombre en mi certificado de nacimiento. Mi madre luego explicó que cuando confronté a mi padrastro, lo lastimé mucho y reaccionó con ira. Estuvo mal y ambos pidieron perdón. Desafortunadamente, acepté. Parecíamos volver a ser una familia algo normal, pero comencé a notar cosas que antes no veía. Siempre que mis hermanos menores necesitaban algo, mi madre y mi padrastro dejaban todo para ayudarlos. Mientras tanto, a mí me decían que lo resolviera por mi cuenta. En mis cumpleaños no recibía casi nada de atención, usualmente solo un abrazo de mi madre. Ni siquiera tuve pastel después de cumplir 6 años. Mientras que mis hermanos recibían fiestas y todo tipo de celebraciones. Mi padrastro volvía del trabajo y no quería saber nada de mí. Incluso de niño, yo era un nerd enorme que quería ir a museos y hacer cosas de niños nerds y no tenía ningún interés en los deportes. Mis hermanos eran exactamente lo contrario, y él pasaba gran parte de su tiempo libre jugando o viendo deportes con ellos. Si mis hermanos querían ir a ver un partido o algo, mi padrastro movía cielo y tierra para llevarlos y, usualmente, me arrastraba consigo. Si yo quería ver la nueva exhibición de fósiles devonianos en el museo local, no había manera de que pudiera ir porque él estaba ocupado. Una vez, incluso me dijo, lo siento, pero ese partido de baloncesto consumió todo tu presupuesto de entretenimiento este mes. Por cierto, ese fue el mismo partido en el que, al ver que llevé mi copia de Cosmos, la tiró porque, según él, no debería haber llevado un libro a un evento familiar. Hubo muchas más cosas que hicieron mis padres que mostraron su favoritismo cuando era más joven, pero este ya va a ser un post largo. Lo que quiero destacar es que este no fue un comportamiento nuevo que se desarrolló después de que salió la verdad, esto había estado sucediendo durante años, y yo simplemente lo atribuí a ser el hermano mayor. La escuela secundaria fue un verdadero infierno. Yo era, y aún soy, un introvertido que generalmente prefiere estar solo leyendo antes que hablar con personas. En mi escuela anterior, aún era el raro, pero no me señalaban por eso y tenía amigos.
En la escuela pública, rápidamente fui señalado y acosado. Lo que provocó un grave deterioro en mi salud mental. Mis padres se negaron a intervenir y mi padre me dijo: eso te fortalecerá. A mí también me acosaban, pero me defendí y luego se convirtieron en mis amigos. Así es como los chicos se hacen amigos. Por supuesto, estoy seguro de que cualquiera aquí puede suponer correctamente que la ayuda de la institución fue tan útil como un papel mojado. Intenté defenderme una vez y lo único que logré fue que 3 niños diferentes se unieran para golpearme y me suspendieran por 3 días. El único amigo que pude hacer fue un chico mayor llamado Devon. Devon tenía 3 años más que yo, pero en realidad se apiadó de mí y decidió protegerme de mis acosadores. Durante los 3 años siguientes, mi situación en casa comenzó a deteriorarse rápidamente. Mis hermanos menores se dieron cuenta de la apatía de mis padres y de mi confianza disminuida, y comenzaron a acosarme. Si querían algo que yo tenía, lo tomaban. Me decían apodos y me hacían bromas. Cuando les conté a mis padres, ellos me dijeron que debía relajarme. No hace falta decir que esto no ayudó en nada. Mis padres también se volvieron extremadamente duros conmigo, y de vez en cuando me golpeaban. Hacia el final de mi primer año de secundaria, volví a casa de la biblioteca y vi una carta de la escuela secundaria a la que quería asistir. La abrí de inmediato. Era una carta rechazando la solicitud para YB1 e YS. No vi nada para mí, así que fui a hablar con mis padres. Me castigaron por abrir su correspondencia, pero cuando insistí, me dijeron que YB1 e YS hicieron más para merecer ir a esa escuela preparatoria. Debo decir que en ese momento, y antes, yo tenía calificaciones casi perfectas. Cuando argumenté que si podían permitirse enviar a YB1 e YS, yo también debería poder ir, entonces me golpearon por contestar y abrir el correo de mis padres. Seré honesto, durante ese tiempo intenté autolesionarme. Cada vez que lo hacía, mi situación mejoraba brevemente. Me convertía en el centro del mundo de mis padres, los maestros intervenían para detener el acoso, e incluso algunos de los chicos en la escuela comenzaban a ser amigables conmigo. Pero después de una semana, las cosas volvían rápidamente a su estado original. La única persona que realmente estuvo allí para mí en mi vida fue Devon. Un día, durante la primera parte de 8º grado, me derrumbé y le conté a Devon sobre mi padre biológico. Había estado pensando en por qué me abandonó cuando se enteró y el cómo era en parte su culpa que mi vida fuera como era. Dije muchas más cosas, pero esa fue la parte clave. Durante mi sesión de desahogo, revelé que mi madre había mencionado el nombre completo de mi padre recientemente y ahora sabía su nombre. Entonces, Devon se ofreció a ayudarme a investigar a mi padre. Ese día, Devon y yo fuimos a su casa y empezamos a hacer básicamente una búsqueda cibernética de él. Mi padre biológico era, y sigue siendo, profesor universitario en una universidad de investigación a unas 200 millas de donde vivíamos. También descubrimos que estaba casado, y supe que tenía otra hermana menor, y que mi madrastra estaba embarazada. Esa noche, Devon y yo ideamos un plan, que llevaríamos a cabo al día siguiente. Llegué a la escuela y tan pronto como bajé del autobús, fui al estacionamiento de estudiantes de la escuela preparatoria, subí al auto de Devon y nos fuimos. Llegamos a la universidad alrededor del mediodía. Después de estacionar, Devon fue directamente al centro estudiantil y preguntó en qué oficina trabajaba mi padre y cómo llegar. Fuimos allí, pero él se había ido a almorzar. Pero cuando regresó una hora después, nos vio sentados fuera de su oficina y nos preguntó quiénes éramos. Recuerdo que le pregunté su nombre, y luego le pregunté si conocía a mi mamá. Cuando confirmó ambas cosas, le dije quién era y que creía ser su hijo. Solo quería decir, por más cursi que suene mirándolo en retrospectiva, fue Devon quien me guió en eso, el tipo probablemente solo vio alguna mala película de Hallmark o algo así. Recuerdo que él inmediatamente me abrazó calurosamente y comenzó a decir "oh Dios mío" una y otra vez. Inmediatamente nos llevó a su oficina para hablar y canceló sus clases por el día. Después de eso, Devon se fue, y mi papá me llevó a casa y me presentó a su familia. Mi madrastra se sorprendió. Ella sabía que mi papá tenía un hijo, pero que un chico de 13 años apareciera de repente era algo sorprendente. Luego explicaron lo que había sucedido. Según mi papá, él estaba saliendo con mi mamá durante su último año de universidad, cuando ella le dijo que estaba embarazada. Él y mi mamá tenían problemas en su relación, y él sospechaba que ella lo estaba engañando. Estaba planeando romper con ella cuando ella se lo dijo. Honestamente, él sospechaba que era un intento de mantenerse juntos. Así que le dijo que estaría dispuesto a hacerse una prueba de paternidad y coparentar, pero que se negaba a tener una relación.
Resulta que mi mamá lo estaba engañando con mi padrastro, y cuando él tuvo una respuesta mucho más positiva, ella cortó todo contacto con mi papá. Cuando mi papá se casó con mi madrastra, le dijo que existía la posibilidad de que él tuviera un hijo, y decidieron buscar a mi mamá en Facebook, donde vieron algunas fotos mías. ¿Recuerdan que no tengo características significativas con mi mamá o mi padrastro? Resulta que soy casi idéntico a mi papá. Así que él lo supo de inmediato. Se puso en contacto con mi mamá a través de Facebook, pero ella lo bloqueó de inmediato. Consideró contratar un abogado, pero pensó que sería prácticamente imposible obtener la custodia o siquiera los derechos de visita sin una prueba de paternidad, la cual mi mamá y mi padrastro podrían haber bloqueado. Le conté todo lo que me habían hecho mi mamá y mi padrastro. Incluso más de lo que se dijo arriba. Cuando terminé, estaba llorando, y mi madrastra me consolaba. Después de que todo salió, mi papá se levantó en silencio, fue a la otra habitación, llamó a un abogado y luego llamó a la policía. La policía, los servicios sociales y servicios de protección infantil aparecieron y me pusieron bajo custodia. Para resumir todo, me sacaron de la custodia de mi mamá y padrastro y me convertí en un menor bajo la tutela temporal del Estado. Se realizó una prueba de paternidad y confirmó todo lo que mi papá me había contado. Luego fui colocado al cuidado de mi papá y mi madrastra, y me dieron una orden de restricción hasta que cumpliera los 18 años. No pretenderé que todo fue perfecto. Al mirarlo en retrospectiva, causé cierta tensión en el matrimonio de mi papá, porque él inmediatamente me favoreció a mí sobre mis medio hermanos. Mi papá y mi madrastra se recuperaron, y pusieron límites sensatos. Me inscribieron en una escuela mucho mejor, donde pude hacer amigos de verdad. Nunca olvidé a Devon. Mantuvimos el contacto, pero debido a la distancia, nuestro contacto no es tan constante como solía ser. Aún hablamos regularmente. Devon está bien. Después de la preparatoria, se convirtió en soldador submarino para una compañía petrolera, lo cual aparentemente paga muy bien. Nos hemos encontrado para tomar algo y ponernos al día. Le pregunté por qué me protegió. Dijo que no estaba seguro, pero que por alguna razón, cuando me vio siendo acosado, algo simplemente se rompió en él. También dijo que me veía como alguien que necesitaba una figura de hermano mayor en su vida y que era lo correcto. Después de la preparatoria, fui a la universidad y era bastante popular, ya que mi confianza se había reconstruido por completo. Estudié biología con una especialización en geología. Actualmente soy estudiante de doctorado en paleontología. Me encanta. Puedo ir a excavaciones patrocinadas por la universidad, normalmente son en los estados, pero el año pasado tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica y Namibia. Mi mamá y mi padrastro se pusieron en contacto conmigo hace unos meses para intentar que los ayudara a tutorizar a YB2 e YS. YS había abandonado la universidad hace unos años porque le resultaba demasiado difícil. Aunque quería regresar y terminar su programa, YB2 quiere entrar a una buena universidad el próximo año, pero no tiene las calificaciones necesarias y quiere ayuda para estudiar para el ACT. Durante esa conversación, noté que mi corazón latía descontroladamente y que me costaba respirar. Estoy seguro de que fue un ataque de pánico, pero nunca había tenido algo así que simplemente colgué con mi mamá y me senté en el sofá. Al día siguiente, comencé a recibir un par de mensajes de texto de los hijos de mi mamá pidiéndome ayuda y bloqueé todos sus números. Después de eso no supe nada de ellos, hasta que recibí una avalancha de correos electrónicos de ellos en mi correo universitario. Básicamente, cada uno se estaba disculpando por cómo me trataron y decían que querían arreglar las cosas para que pudiéramos ser una familia. Originalmente, decidí que quería enviar un correo respondiendo que no quería más contacto y que incluso escuchar de ellos me causaba una respuesta traumática más de una década después, y que sentía que la única razón por la que se estaban comunicando era porque querían un tutor gratuito. Nunca lo envié. En su lugar, decidí simplemente bloquearlos. En abril, fui a una excavación en Texas y recibí una llamada de la policía diciéndome que habían sido llamados a mi apartamento porque les dijeron que alguien había irrumpido. Era YB1 tratando de ponerse en contacto conmigo. Le dije a la policía que no debía estar allí y que quería presentar cargos por allanamiento. Como era la primera vez que cometía la infracción, pudo llegar a un acuerdo y se redujo a 100 horas de servicio comunitario. Regresé a casa a finales de mayo, y no he vuelto a saber de ellos. Creo que entendieron la idea y decidieron dejar de contactarme. De todas formas, tengo una relación sólida con mi papá. Hemos pasado mucho tiempo construyendo esa relación y recuperando el tiempo perdido. Tengo una buena relación con mis medio hermanos menores de parte de mi papá y mi madrastra. Juego con ellos y paso mucho tiempo con ellos, pero hay una diferencia de edad bastante grande entre nosotros.
Mi madrastra y yo estamos en buenos términos. No estoy seguro de cómo describir nuestra relación, pero diría que aunque no reemplazó completamente el papel de una madre en mi vida, sí se convirtió en una figura maternal. No sé si eso tiene sentido, pero es la mejor manera en la que puedo expresarlo. No estoy del todo seguro de cómo terminar esto. Tal vez haya algún tipo de mensaje aquí, pero probablemente no. Realmente sentí que debía compartir mi historia. Aunque he estado sentado aquí después de escribir esto, cuando recordaba el abuso que sufrí y comencé a corregirlo, empecé a sentirme extremadamente ansioso. Creo que puede que tenga algún trauma reprimido y buscaré terapia. Resumen, después de enterarme de que mi padrastro no era mi papá biológico, comencé a experimentar abuso y aislamiento creciente, hasta que un amigo decidió intervenir y ayudarme a encontrar a mi verdadero papá. Después de establecer contacto, el abuso fue expuesto y luego fui colocado bajo la custodia de mi verdadero papá. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, suscríbete y comenta, eso me motiva mucho para seguir